agradecer la presencia de ustedes y intentando caminar por lo que Nasser recién planteaba. Mi planteo no va a ser tanto desde el punto de vista político, sino tratar de abordar desde la institución académica cómo se ha ido abordando este tema de lo rural. Cuando hablamos de nueva ruralidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuán nueva es? Tratar de hacer una breve trayectoria desde el punto de vista conceptual de cómo se ha ido generando esta forma de pensar acerca de lo rural, como hoy muy bien lo planteaba el señor prefecto, de considerar lo rural como algo atrasado, la ciudad como el progreso, hasta la actualidad, procurando posteriormente ver cómo estos conceptos se trasladan en indicadores que resultan ser un desafío, especialmente para nosotros los latinoamericanos, de cómo vamos a generar conocimiento y evidencia empírica sobre estos fenómenos que pretendemos conocer y tratar de finalmente ver cómo entre lo que se piensa, lo que se investiga, se conoce, se traduce en políticas de intervención pública. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo, así que arrancamos. Supongo que esto va para adelante. Sí. Desde los clásicos de las ciencias sociales, y comenzamos con Karl Marx, el tema de la ruralidad siempre estuvo presente. Hay que considerar que cuando en las universidades latinoamericanas nos, entre comillas, abastecemos de las concepciones europeas o eurocéntricas, Europa había pasado por una fuerte transformación del feudalismo hacia sociedades industriales y nuevos fenómenos en estas aglomeraciones humanas. Por lo tanto, la ruralidad en Europa se ha ido transformando desde hace varios siglos. Pero nuestras ruralidades, a la llegada de los propios europeos, ya existían. Como una vez me dijo no sé si se le dice, pero por lo menos en el sur, un cacique de una comunidad indígena local, me preguntó: ¿usted de dónde viene? Claro, por mi acento, ¿verdad? Y dije: yo soy del Uruguay. Sí, bien, me dice, pero yo hace 800 años que vivo acá. 800 años, le digo así. No, porque mi familia y mi tatarabuelo hacen 800 años que están acá en esta zona, yendo para Pichincha. Yo dije: mire, le tengo que ser sincero, yo lo único que sé es que mi tatarabuelo llegó en barco a Uruguay. De dónde vino de España no tengo la menor idea, porque vino con una mano atrás y otra adelante. Por lo tanto, yo muchos de mis orígenes no sé. Es la gran ventaja que usted tiene. Usted es de acá. Yo soy importado. Entonces, esas ruralidades ya existían en nuestro continente. Ahora, cuando las ciencias sociales comienzan a desarrollarse como tal, la problemática de la ruralidad para los iniciantes, los clásicos, era que formaba parte de un proceso mucho más amplio. ¿De qué proceso? Bueno, del proceso del capitalismo, de la sociedad industrial. Por lo tanto, en realidad, por ejemplo, para Marx, la cuestión rural era algo que estaba de costado a lo más importante, que eran las transformaciones que estaban ocurriendo en la conformación de grandes urbanidades. Y en el caso de él específicamente estudió el caso inglés, aparte porque Inglaterra en ese momento era el centro hegemónico de la producción capitalista. En cambio, para otro pensador alemán, Weber, el objetivo de estudiar la ruralidad era en realidad observar cómo en el Imperio Romano se establecían las relaciones de poder a través de la normativa de lo rural. Y nuevamente, lo rural es algo anexo, no es lo fundamental. Cuando seguimos avanzando con otro pensador alemán, que es Tönnies, él lo que plantea es que la ruralidad está relacionado con las relaciones sociales comunitarias, en donde hay cohesión emocional, profundidad en el conocimiento entre las personas, en donde existe conservadurismo, en donde existen relaciones de amistad,
en donde conocer al otro es mucho más importante que la profesión o el oficio que desarrolla. Mientras que en lo urbano las relaciones son más impersonales, son más racionales, hay contratos de por medio para poder desarrollar esas relaciones personales. No sé si me explico. Entonces se establecen las relaciones entre lo rural y lo urbano con base a una polarización entre comunidad y sociedad. Y no se identifican cuáles son las posibles relaciones de influencia entre lo urbano y lo rural. Lo rural es eso comunitario, más personalizado, hasta romántico diríamos, mientras que lo urbano es lo que realmente por donde camina el desarrollo, ¿verdad? Entonces se plantea esa dicotomía entre, en definitiva, desarrollo y no desarrollo. Y eso de hace más de 100 y pico de años atrás lo hemos ido incorporando, como diría Bourdieu, en nuestro hábitus, en nuestra forma de interpretar lo que ocurre entre lo urbano y lo rural. Es más, muchas de las motivaciones de los migrantes rurales, más allá de las cuestiones estructurales de las tierras y demás, es que en lo urbano voy a mejorar mi situación de vida. Es allí donde yo voy a poder tener mayor confort, que no lo tengo acá, en el medio rural. Y muchas veces, sobre todo en el continente latinoamericano, las grandes migraciones rurales han sido las fuentes de abastecimiento, entre comillas, de los cinturones periféricos de pobreza de nuestro continente, que tienen diferentes nombres de acuerdo chabolas, villas miseria, cantegriles, favelas, etcétera, etcétera. Y se han provisto de la migración rural. Ahora, si uno conversa con muchos de esos pobladores rurales, creen que en el medio urbano van a obtener lo que no obtuvieron en lo rural. Más allá de las condiciones que después podemos discutir que llevan a que esto ocurra. Si seguimos avanzando, hay tres grandes pensadores, dos polacos y un norteamericano, que a partir de la Escuela de Chicago, allá por los años 30, plantean una nueva perspectiva de esta dicotomía rural-urbano. Ahora ellos plantean de que existe un continuum entre lo rural y lo urbano. Hay una grilla de variaciones, no es que uno es blanco y el otro es negro. Hay una grilla de variaciones acerca de cómo entender estos fenómenos, en donde hay diferencias ocupacionales, ambientales, tamaño de las comunidades, densidad de la población, homogeneidad y heterogeneidad de la población, estratificación social, y complejidad social, en donde hay diferencias en la movilidad social, diferencias en el sentido de las migraciones, diferencias en los sistemas de integración social. Es decir, lo que se estudia y se interpreta de la realidad social en base a las diferencias entre lo urbano y rural sigue siendo un parámetro, pero se lo interpreta que este modelo de desarrollo lleva lentamente, en este sentido de continuo, ya no hay una separación, y estas diferencias que existen llevan lentamente a la desaparición de la sociedad rural. Esta forma de pensamiento que fue por allá por los años 30 se mantuvo hasta aproximadamente después de los 60, hasta llegando a los 60. En nuestro continente latinoamericano, a partir de los estudios de CEPAL, básicamente, varios pensadores en esa línea, Solari de Uruguay, Germani de Argentina, Celso Furtado desde Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, se me va el apellido, Esteban Engen desde México, comienzan a plantear que América Latina tiene una particularidad, que es el campesino. Y durante los 60 a los 70 aproximadamente, en nuestro continente, y es un aporte que hace nuestro continente a nivel de las ciencias sociales a nivel global, es que en nuestro continente tenemos un modo de vida y de producción diferente, que es el campesino. Y ese modo de vida particular lo que está generando es justamente cuestiona la desaparición de la sociedad rural. La cuestiona, porque a pesar de que a partir de los años 50, y se intensifica en los 60, la introducción
y sostenimiento de un modelo tecnológico llamada de Revolución Verde, que lo que apuntaba a qué era. Si ustedes miran qué se planteaba el desarrollo rural en los 50, qué se plantea hoy, hay grandes diferencias. Hace 60 años atrás lo que se planteaba era aumentar la productividad. Aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque en muchos de nuestros países lo que había entrado en auge, dadas las condiciones globales que existían, una Europa de posguerra, en reconstitución, muchos de los bienes de capital ya no se traían de Europa y se comienza a desarrollar el llamado modelo de sustitución de importaciones, en donde existe una producción industrial nacional, diríamos blanda, se inicia la industria metalúrgica nacional, se desarrolla una forma de pensamiento propio desde el punto de vista económico, donde la CEPAL se reafirma en tal sentido. Existe toda una escuela de pensamiento latinoamericano en esa línea. Y lo que ocurre y se lleva adelante como principal propuesta en ese periodo es aumentar la productividad agraria. ¿Por qué? Porque el modo de producción campesino, si hay una de las características que tiene, es que primero abastecemos nuestra familia, nos garantizamos nuestra comida y si queda, vendemos al mercado. Lo estoy tratando de hacer de la manera más gráfica y resumida posible porque se acerca el mediodía y queremos comer. Entonces, era un freno para ese modelo de desarrollo. Hay que leer las propuestas de hace 60 años atrás acerca de por qué había que introducir este paquete tecnológico. Para aumentar la productividad, porque hay un actor que está frenando ese modelo de sustitución de importaciones, que es el modelo campesino. Entonces, promover todo un paquete que apunta básicamente a la tractorización, a energía, a un cambio en la matriz energética de producción y introducción de inteligencia agronómica para aumentar los rindes por hectárea, a través de nuevos paquetes de semillas, etcétera, 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 lo que ya todos conocen. Ese modelo de producción era el modelo de desarrollo rural, aumentar la productividad. 60 años después nos estamos planteando que hay que combatir la pobreza. Entonces algo cambió en cuanto a los objetivos de los modelos de desarrollo. Y obviamente han cambiado también las políticas de intervención, tanto públicas como de organismos no gubernamentales, internacionales y nacionales. Pero avancemos en esto, porque una cosa va relacionada con la otra. Entonces lo que se plantea es fin de sociedad rural en esta época. ¿Y qué pasa entonces? Se deja de lado esta idea de continuo rural-urbano, o sea, la ruralidad lentamente se va a ir perdiendo hasta llegar a transformarse en algo, ese espacio se va a transformar en urbano, y a partir de los 70 hasta inicios de los 90 se comienza a discutir acerca, en este periodo, esencialmente en este periodo, todo un planteo revigoroso de pluralismo teórico. Ya no existe tanto el estructuralismo por un lado como los motivacionistas por el otro, y lo que sí se comienza a plantear es vincular la estructura social con la estructura espacial por medio de su desarrollo histórico, y hay un trabajo que fue marcante para ese momento, que es el de Buttel-Newby, allá por el año 1980, acerca de la sociología rural, y lo que plantean es una sociología de la agricultura, un estudio de los procesos sociales agrarios, en donde se vincula las características de la estructura social, de la cual uno quiere estudiar, con cómo se distribuye en el espacio. Y ahí aparece, en términos de conocimiento social, una dimensión nueva que no era considerada, que es el espacio social. Hasta esa época, lo que estábamos estudiando era una línea temporal. Lo rural va a desaparecer. Hay un brillante trabajo de Henry Mendras acerca del fin del campesinado, allá por los años 70. Y se estudiaba en términos de línea temporal. Eso va a desaparecer. En algún momento va a desaparecer.
Es uno de los grandes debates de Kautsky con Chayanov, por ejemplo. Y ahora lo que se incorpora en los 80 es el espacio. Y esto lo traigo a colación por lo que se viene ahora. En los 90 lo que vemos es una incapacidad para poder interpretar estas nuevas ruralidades que ocurren en esos espacios. Hoy le llamamos territorios. Es una categoría que nos ayuda mucho a entender cómo en ese espacio están ocurriendo una serie de fenómenos sociales que hoy en día, con esta categoría nueva, territorio, nos ayudan a comprender la convivencia de lo agrario y lo no agrario, de la agroexportación de tecnologías modernas con sabidurías milenarias de cómo trabajar con la tierra. Entonces, en función de rápidas transformaciones en la sociedad, especialmente a partir de los 70, crisis petrolera, etcétera, etcétera, crisis de un modelo de desarrollo industrial en los 70, estas transformaciones del sistema en general se trasladan a la sociedad rural. La sociedad rural no está desenganchada de lo que ocurre en un sistema que tiene una forma de producir, una forma de relacionar a los seres humanos en ese sistema, ¿no?, con diferentes intereses, con diferentes actores y con actores que se posicionan en diferentes niveles del espacio geográfico a nivel internacional. No olvidemos que nuestro continente sigue siendo un gran productor de alimentos para el mundo. Un gran productor de alimentos para el mundo. Una de las últimas reservas de agua dulce a nivel mundial. Tenemos los principales acuíferos subterráneos de agua dulce a nivel mundial, que están acá en nuestro continente, en el cono sur. Y el tema del agua ya comienza a ser dramático. Yo estoy ahora en Brasil, porque estoy haciendo mi postdoctorado allá, y hay ciudades de Brasil que hoy la gente está peleando por el agua, por la gran sequía que hay en el norte de Brasil. Y obviamente el agua mineral, los precios hacen así, hacen curvas exponenciales de aumento para acceder al agua. Y los informativos mostrando cómo la gente se pelea por el agua. Entonces nos estamos muy lejos. Hay algunos barcos que en Argentina, por ejemplo, van a buscar soja, ¿no?, y vuelven con agua. ¿Está? Entonces, estamos en un continente que, si no lo comprendemos como continente, que es estratégico para el desarrollo del sistema como un todo. Proveemos de muchos alimentos, somos fuentes de recursos de esos alimentos y de agua, ¿tá? Y nos ha ido bien en los últimos 10 años porque China es uno de los nuevos polos del desarrollo. No es solamente Europa y Estados Unidos. Es más, Europa y Estados Unidos han entrado en crisis. Sin embargo, nosotros hemos seguido creciendo. Abro un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque tenemos un grande asiático que se llama China que nos compra la mayoría de los alimentos que nosotros producimos. Y es más, China se está comenzando a asociar ahora con Argentina, está comenzando a asociarse con Brasil, está siendo el gran promotor de un banco que sustituya o que compita con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Y China ve con mucho, entre paréntesis o comillas, si me permiten el adjetivo, con mucho cariño a América Latina, pero no porque son buenos y porque nos consideran personas simpáticas, sino porque tenemos activos que son muy vitales para su propio desarrollo. Y esto obviamente que preocupa a Estados Unidos. Pero en fin, entramos en otro tema, de lo cual lo rural no está exento. Y cuando miramos a este campesino que produce alimentos, no es un inocuo campesino que produce alimentos. Es un estratégico campesino que produce alimentos. Entonces, se plantea un nuevo concepto a partir de estos años, que es el concepto de reestructuración, en donde lo que básicamente se plantea es interdependencia en las relaciones sociales, económicas a escala global. Relaciones de interdependencia sociales y económicas a escala global. El sistema se reestructura. Uno de los principales pensadores en esta línea es Terry Marcen, es un profesor en la Universidad de Essex, si no mal recuerdo,
Y él plantea básicamente lo siguiente, y que uno realmente cuando desarrolla estudios en la materia se da cuenta de que esto es visible hoy en nuestro continente. Reestructura del proceso de transformación global, influencia creciente de las tecnologías en base a la microelectrónica y la informática, funcionamiento en red de las grandes corporaciones internacionales. Las casas matrices no están concentradas en un solo espacio geográfico, sino que se abren. Las grandes corporaciones de alimentos no solamente producen alimentos, sino que también producen las semillas, producen también el valor agregado. Entonces, si ustedes ven hoy lo que PepsiCo produce, no es solamente gaseosas o bebidas refrescantes, es también snacks, es también jugos de naranja, y para tener el jugo de naranja, obviamente que tiene que tener productores. Y a esos productores le provee del tipo de naranja que quiere, de institutos de investigación que producen el tipo de naranja para el tipo de consumidor al cual se dirige, y este sistema es el que comienza en los últimos 30 años a expandirse, y por eso hoy en día podemos ver, con algunos de muchos de los datos que se presentaron anteriormente, un crecimiento importante en la participación de la producción agraria de nuestro continente de matrices multinacionales. Obviamente que se alían con el capital nacional. Esto nos plantea desafíos nuevos. ¿Cuáles son las características de esta reestructuración de la forma de producir alimentos en términos capitalistas? Bueno, flexibilización, descentralización e informalización. Microelectrónica e informática en los alimentos, sí. En el caso uruguayo, por ejemplo, que tenemos más vacas que gente, hay alrededor de 12 millones de rodeo vacuno, y somos 3 millones, no llegamos a 3 millones y medio, pero las 12 millones de cabezas tienen un chip en cada una de sus orejas, en donde se sabe, desde el momento que nace hasta el momento que va al frigorífico, qué comió, qué fechas lo vacunaron, cuál es su pédrigue, es decir, de dónde viene el semen del toro. Se conoce todo el proceso biológico del animal. Para cuando llega la carne a góndola, el consumidor sabe cuáles fueron los cuidados con ese animal, la forma en cómo se lo mató, la vacunación que tuvo, etcétera, etcétera. Ahora se está entrando al mercado japonés y todo el mundo sabe muy bien las exigencias que impone el mercado japonés, o mejor dicho, el Estado de Japón, para que ingresen alimentos a su mercado. Y hemos logrado que la carne uruguaya entre a Japón, o la carne de cordero con hueso va a entrar a Estados Unidos. Entonces, no es poca cosa. Ahora, ¿esto funciona? Funciona. Ahora, tiene que haber política pública, como decía recién mi colega, para que hayan 12 millones de animales que los conocemos más que a nuestras propias personas. Flexibilización, descentralización, informalización, sí. Basta solamente ver el mercado de trabajo rural, que es sobre lo que más he venido trabajando en los últimos tiempos, y reúne estas características. ¿Es flexible? Es flexible. ¿Está descentralizado? Está descentralizado. Lo rural no solamente... el espacio rural no se conforma solamente por productores y asalariados, que muchas veces nos olvidamos en la ecuación. Sin asalariados no hay mercadería para ser puesta en el mercado. Es necesario el productor, pero también es necesario el trabajador. Y en esa ecuación, el asalariado muchas veces proviene del medio rural, pero también proviene del medio urbano, especialmente de las periferias. Entonces, más adelante voy a entrar en ese tema, pero él también forma parte de esa ecuación. Entonces, es flexible, es informal. Muchas veces me planteo la siguiente pregunta: ¿la competitividad de nuestro continente es por las ventajas comparativas que ofrecemos en términos agroecológicos, o también le tenemos que agregar las ventajas comparativas de tener trabajadores con los salarios que tienen? Y eso lo vuelve muy atractivo en términos de tasas de ganancia. No sé si me explico. ¿No será que también tener trabajadores con esos salarios tan mal pagos forma parte de nuestra competitividad?
¿Qué significa esto en lo rural? Esto en lo rural significa apertura de mercados, cadenas agroalimentarias que monopolizan la producción y la comercialización. Y en los últimos tiempos, también el conocimiento. Se profundiza el progreso tecnológico, los procesos productivos son más flexibles y descentralizados, se modifica el papel del poder público y de las instituciones que intervienen en los espacios rurales, la dimensión ambiental sustentable pasa a ser un factor de competitividad. Hoy, una mercadería que tenga este sello gana aproximadamente en promedio un 20% más su valor, o mejor dicho, su precio. Porque hay consumidores que están dispuestos a pagar un 20, un 30% más si usted le garantiza que no afecta al medio ambiente, que es sustentable y últimamente si la empresa es socialmente responsable. Y eso significa que para el consumidor europeo o norteamericano los trabajadores no son maltratados, no es mano de obra esclava, no hay niños trabajando en ese jugo de naranja que está llevando a su mesa. Esos conceptos se traducen en esas prácticas que hoy vemos en el espacio rural. Por lo tanto, en nuestro continente, la influencia de la Rural Sociology norteamericana es hasta básicamente la primera mitad del siglo XX, en donde se prevalece este análisis dicotómico, la coincidencia entre lo rural y lo agrícola, entender lo rural como producción básicamente agraria, y como una categoría marginal, que en algún momento iba a desaparecer. ¿Qué es lo que comienza a cuestionar esto dicotómico? Este concepto clave a partir de los años 90, que es el fenómeno de la pluriactividad. Entre ustedes tienen a un experto en este tema, que es Luciano Martínez, de Flaxo, que ha estudiado profundamente este tema a nivel andino, pero en nuestro continente esta es una categoría que nos abrió a decir que hoy lo rural no es solamente agrario, que los ingresos de los productores no provienen exclusivamente de lo agrario, sino que también en su canasta de ingresos hay servicios, hay mano de obra industrializada, hay remesas en algunos países, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el fenómeno no es nuevo, porque hay estudios en Europa de los años 30 de este tema, pero lo que cambia es la naturaleza de otras fuentes de ingreso y de empleos no agrícolas. Y este es un tema central para poder incorporar hoy nuestro entendimiento sobre qué es lo rural. Por lo tanto, lo que incorporó pluriactividad es que no todas las actividades económicas en la sociedad rural son de perfil agrícola y que existen diferentes formas de remuneración. Y esto obviamente impacta en las políticas de desarrollo rural, que en los años 90 comienzan a cambiar. Entonces hoy un productor puede pensar, y esto yo lo vi en el caso de Granada, básicamente en algunas poblaciones en las que estuve, que fueron motivo de mi estudio de la investigación doctoral, en donde aquel productor había entrado en falencia, estaba marginal al mercado, que ya no podía producir cerdos o no podía producir aquel jamón serrano de exportación, se transformaba su finca con un fuerte apoyo a través de los programas LEADER, básicamente, en turismo rural. Y esa finca al productor se lo capacitaba, se lo apoyaba con crédito, la finca se transformaba y obviamente eso se acompañaba con mucha infraestructura, que es un tema que hoy escuché en la mañana y que es un desafío de las políticas públicas. No es solamente crédito, producción, es también infraestructura y políticas de Estado que establecen objetivos centrales de desarrollo. Y que no importa quién el que gobierne, sino que se sabe que se va a ir hacia ese camino. Que ese a veces es uno de los problemas que tenemos en nuestro continente. Dependemos mucho de quién está gobernando de turno. Entonces, este tema, al verlo como evidencia, lo que queda demostrado es que el productor también comienza a desarrollar otro tipo de actividades que no son necesariamente de producción de alimentos. Y comienza a hacerse un énfasis muy especial en la distribución espacial de los recursos socioproductivos en un territorio determinado. Por lo tanto, lo rural se define no por oposición, sino por relación con
los espacios urbanos. Entonces salimos de aquella dicotomía de oposición y ahora comenzamos a analizarlo como relación entre el espacio urbano y el espacio denominado rural. Es más, hay algunos autores como Abramovay de Veiga en Brasil que hablan de ciudades rurales. Ahora vamos después a ver en términos de indicadores cómo esto se ve. Por lo tanto, nuestra unidad de análisis del territorio van a ser las economías territoriales y áreas menos densas en términos de población. Eurostat define lo rural como aquel espacio social que tiene una densidad de menos de 80 personas por kilómetro cuadrado. El 75% de Europa es rural, con esta definición. Sin embargo, en el 25% de las ciudades está el 70% de la población europea. ¿Tá? Pero nos hace un cambio de enfoque. No, si nosotros vemos hoy, en el Cono Sur por lo menos, lo rural es normativo, lo establece una ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Por lo poco que conozco de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. La ley lo que dice que lo rural es todo aquello que no es urbano, para decirlo así rápidamente. En algunos países varía, lo hacen más elegante. Pero básicamente si uno mira y lee todas las leyes sobre qué es lo urbano, qué es lo rural, bueno, lo urbano es todo aquello que no, lo rural es todo aquello que no es urbano. Es obviamente que sigue en una concepción de que es marginal lo rural. Entonces, esto nos lleva a plantearnos aparte economías territoriales, que en ese espacio territorial hay un sistema productivo local, que no es solamente agrario, sino que es también de servicios y también es de industria. El desarrollo rural se basa en lo multisectorial, en lo espacial y la agricultura forma parte del desarrollo rural. No es lo central o lo exclusivo, es parte del desarrollo la producción de alimentos, pero también los otros factores. Por lo tanto aparece este elemento que hoy está tan en boga, que es territorio rural. Y hoy lo colocamos al lado de desarrollo y tenemos desarrollo territorial rural. Pero tendríamos que discutir primero qué entendemos por desarrollo para después ver territorial rural. ¿Cuál es el supuesto de este elemento? Bueno, es reconocer la necesidad de integración de los espacios y las poblaciones marginadas a los procesos de desarrollo macrorregional y nacional. Es integrar a los que han estado desintegrados. Y cuando nosotros miramos en nuestro continente, no en nuestro país, si tenemos mirada continental, porque Latinoamérica es un rico continente, un mosaico de realidades. Y muchos de los problemas que hemos tenido es porque no miramos para los costados. Es que los principales excluidos de los procesos de desarrollo han estado en lo rural. Cualquier estadística que ustedes miren siempre va a tener más pobres rurales que urbanos. A excepción de Uruguay, el resto de los países tienen más pobres rurales que urbanos. En Uruguay es al revés, hay más pobres urbanos que rurales. Pero creo que es un problema metodológico y no porque sea algo brillante de nuestra parte. Bueno, para ir rápidamente, porque queda parte de datos para darle sustento a esto. ¿Cuáles son los conceptos de análisis entonces? Bueno, observar el territorio y su economía, la heterogeneidad de lo espacial y lo socioeconómico, la diversidad institucional y política de lo local, esto es fundamental, la diferenciación de oportunidades y las potencialidades que presenta esa población, las diferencias ecológicas entre las unidades territoriales, los enlaces que existen con las posibles ciudades. El colega presentaba Cuenca y los entornos. Bueno, para ver si hay un territorio hay que analizar cómo se accede al espacio urbano. ¿Cuál es la calidad en cantidad y calidad de la infraestructura vial? Si hoy hay problemas, por ejemplo, como escuchaba hace un rato, del prefecto de la provincia de Pichincha, en el Trébol ahí, es porque hay un aumento de productividad, comienza a salir la producción, y como comienza a aumentar la productividad y las vías no se han transformado, obviamente hay un embotellamiento.
porque hay más camiones, hay más vehículos, y si a eso le sumamos que hay desarrollo económico y la gente comienza a vivir un poco mejor y a comprar más automóviles, y seguimos con las mismas carreteras de hace 30 o 40 años atrás, no hay que ser muy sapiente para darse cuenta que va a haber un problema en términos de circulación. Entonces, cuando hablamos de revolución agraria o de transformaciones agrarias, no es solamente pensar en cuánto más se va a producir, porque pueden haber menos productores y podemos producir mucho más que antes. Hoy el sistema lechero uruguayo, por ejemplo, tiene un 18% menos de productores hace 20 años atrás, pero sin embargo las vaquitas producen un 23% más de leche cada vaquita que hace 20 años atrás. Hoy en día una vaca uruguaya lechera produce en promedio 25 litros de leche cada una. La mayoría de la leche y de los productos se exportan. ¿Pero eso por qué fue? Bueno, producto de la genética, de la investigación, de la vinculación, de los sistemas, etcétera, etcétera, y las políticas públicas que hay para ello. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es los enlaces, las características ecológicas. Está claro que el territorio uruguayo o la gran pampa argentina, uruguaya y del sur de Brasil, más del 90% de su tierra es productiva. Y yo cuando llego a Ecuador quedo así porque imagínense que la montaña más grande que hay en mi país tiene 500 metros de altura. Yo llego acá y quedo así. Y es obvio que no es lo mismo producir y los niveles de productividad de una vaca lechera en la pampa no es lo mismo que en los Andes. Es obvio. Entonces hay que tenerlo presente en nuestra ecuación de desarrollo. ¿Tá? La diversidad institucional y política es fundamental. Hoy lo que se planteaba sobre los temas de los espacios participativos para que las organizaciones debatan y discutan sus modelos de desarrollo. A veces la pregunta es, ¿esos espacios reproducen las lógicas de poder que ya están establecidas o están abriendo las puertas para nuevas organizaciones? Porque los estudios que hay, por ejemplo, de lo que conozco de Brasil y un poco de Uruguay, es que muchas veces cuando se organizan esos espacios que tienen muy buenas intenciones, terminan reproduciendo y legitimando lógicas de poder que ya están establecidas en esos territorios. ¿Tá? Entonces, también hay que plantearse nuevas institucionalidades, nuevas reglas de juego para la distribución de los bienes públicos cuando se habla de desarrollo. Para ir avanzando más rápido, si este aparatito me lo permite, lo rural entonces como un espacio articulado, integrado, diferencial, integrado por actividades primarias, secundarias y terciarias, coordinado por instituciones y formas de organización que operan en ella. Eso de lo que estamos hablando hoy de lo rural. Ya entramos en los 2000. Estamos hablando de un espacio que es articulado, que se integra respetando las diferencias, pero que también es coordinado por instituciones públicas y privadas y que organizan ese espacio, le dan un sentido a esa acción. Entonces, eso es hoy en día lo rural, en términos conceptuales y generales, sea para Europa o para nuestro continente, por las nuevas tendencias que se están viendo. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, hay algunos trabajos, sobre todo se pueden bajar del sitio de Alasru, pero Cristóbal Key que es un investigador en Holanda, que estudia mucho el caso latinoamericano, y coincidimos muchos con él, que lo que se observan son los siguientes vectores a grandes rasgos. Consolidación del proceso de transición demográfica, y esto impacta en la estructura y configuración de la familia. Si ustedes observan censos hoy del mundo rural, como lo define el organismo de producción de estadísticas nacional, y hace 60 años atrás, van a ver que se ha cambiado el promedio de integrantes por familia. La cantidad de integrantes por familia ha cambiado. Esto de la transición demográfica quiere decir que dentro de 20 años vamos a tener más y cada vez más personas de tercera edad. Hoy, uno de los desafíos que tiene Europa con respecto a la producción de alimentos y que es una ventana de oportunidades para nosotros, es que sus productores tienen en promedio más de 60 años. Y la pregunta que se hacen los europeos es, ¿quién va a producir alimentos? Porque los jóvenes no quieren trabajar en el medio rural, prefieren ir a trabajar en un supermercado cajero de una población cercana a donde está su finca, y los que trabajan son sus padres.
La pregunta para nosotros dentro de 20 años es también la misma, porque nuestros productores están envejeciendo. Entonces debería formar parte de la ecuación del desarrollo rural pensar en términos generacionales, pensar en los jóvenes, en los adultos para los cuales se trabaja hoy y pensar en el adulto mayor, que no va a salir de su finca y que va a demandar servicios de salud, servicios de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sino, ¿quién va a producir alimentos ya no solo para exportar? Porque eso lo van a hacer las empresas transnacionales, quédense tranquilos, sino para las poblaciones locales. ¿Quién va a generar seguridad alimentaria si nuestros productores se van a envejecer? Segundo proceso es el proceso de urbanización de los medianos y pequeños centros urbanos, lo que planteaba el colega que estuvo anteriormente. Desarrollo del modelo tecnológico intensivo. Las biotecnologías se introducen en las formas de producción y vamos hacia las nanotecnologías de producción. Transformaciones en el mercado laboral, procesos de migración campo-ciudad. Por lo tanto, la ruralidad latinoamericana, uno encuentra que existe un fuerte énfasis en la dimensión territorial, en las diversas funciones no solo productivas, en los procesos regionales específicos, lo local, que se mencionaba, la complementariedad entre lo agropecuario y lo no agrícola, el potencial competitivo por medio de diferentes sectores productivos, es decir, cómo coordinar que un sistema económico local coordine los diferentes sistemas y le dé competitividad al territorio. Hoy hay una estrategia muy interesante que muchos lo vienen instrumentando, que son las famosas denominaciones de origen. Eso exige coordinar acciones. No es solamente el maíz natural, producido. No, exige institucionalidad, exige conocimiento, exige producción, etcétera, etcétera. Interacción entre los diferentes centros urbanos rurales. ¿Cómo se integran esos diferentes centros urbanos? Solamente para presentar ahora sí de manera rápida algunos datos. Población rural por países y regiones seleccionados desde los 80, al 2010. Estos datos son tomados de Banco Mundial 2013, de un libro que salió recientemente en Brasil, coordinado por IICA, y el centro en donde yo me encuentro estudiando actualmente, que es el Centro de Pesquisa y Desenvolvimiento Agrario de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, coordinado por el profesor Sergio Leite y Nelson Delgado. Y ustedes vean, en América Latina, la población rural, como tendencia, ha perdido de los 80 al 2010 un 3,5. Los países estudiados lo que nos muestran es diversas situaciones, de los 80 al 2010. Chile, por ejemplo, ha perdido casi un 10%, Uruguay ha perdido también un 10%, más de un 10%, y en algunos han habido crecimientos. Pero Europa como un todo presenta básicamente una fuerte tendencia a la pérdida de población rural. Para ir avanzando más rápido en estos datos, así ya terminamos. Cuando lo vemos por sexo y población total, ustedes vean, básicamente qué es lo que ocurre para traducir esto, tanto básicamente en nuestro continente, lo que está habiendo es una fuerte masculinización de nuestras sociedades rurales. Fuerte masculinización de nuestras sociedades. ¿Quiénes son los que más se van? Sí, se están yendo. Bien, si comparo 80 con 2010. ¿Quiénes? Mujeres. Básicamente. ¿Está? Próxima gráfica. Próxima tabla, perdón. Cuando lo miramos a esto por países, nuevamente. Ahora del 99 al 2011. Ustedes vean que, vamos a tomar Ecuador, ya que estamos en Ecuador, teníamos un total de un 49,6 varones, 50 mujeres. En lo urbano esto se mantenía, sin embargo en lo rural hay una leve tendencia hacia la masculinización. Por lo tanto, no se logran retener en el medio rural mujeres. Después los estudios lo que nos van a mostrar es que básicamente porque las mujeres, primero, están adquiriendo más años de escolaridad, ¿ah?
y al asumir más años de escolaridad se plantean otras expectativas, que no es básicamente trabajar en la tierra. Eso no quiere decir que no puedan, pueden. Es un gran desafío para las políticas públicas cuando se habla de crédito rural. ¿A quién se lo va a dirigir? Se dice al productor, perdón, hombre o mujer, porque nuestro campo es muy machista y en Latinoamérica mucho más. Al punto tal que a veces muchos productores rurales, si no tienen hijos, terminan vendiendo y se van, porque consideran que la mujer no puede trabajar, no se puede hacer cargo de la unidad productiva. Es todo un tema ese, que no es menor, la visión de género, en las políticas públicas rurales. Y acá básicamente lo que nos muestra es población urbana, población rural, por diferentes países, pero ahora mirado por estratos de edad. Esto traduciéndolo, lo que nos muestra es lo siguiente: no solamente se van más mujeres, sino que se van también más jóvenes. Se van mujeres, jóvenes. Si se van entonces más jóvenes, la pregunta es, dentro de 20 años, ¿quiénes van a trabajar en el espacio rural? Y si nos referimos exclusivamente a lo productivo agrícola, ¿quién nos va a dar de comer? Entonces, nuevamente, la visión de género y la visión generacional serían herramientas a considerar en las políticas públicas, que de hecho se están haciendo, por lo menos en lo que he estudiado en el caso brasilero, se lo considera. Rápidamente, para ir en datos económicos, ustedes vean que cuando nosotros miramos la proporción de exportaciones e importaciones agropecuarias en el conjunto del comercio exterior, esta tabla lo que nos está mostrando, de los 80 al 2010, la fuerte dependencia, o mejor dicho, la fuerte participación que tiene el sector agropecuario en nuestra estructura económica continental, que va a variar obviamente de país en país. Va a variar, podemos, en el caso, ustedes vean, España, en los 80 el 17% de lo que exportaba provenía de lo agropecuario, y en el 2010 anda en torno del 14%. Holanda un 21%, ahora es un 13%. Chile era un 8%, ahora es un 12%. Costa Rica era un 64%, ahora es un 33%. Ecuador era un 25%, ahora se mantiene prácticamente constante. México era un 11%, ahora es un 5,6%. Me parece que el NAFTA no le cayó muy bien. 47% era Uruguay, ahora es un 52%. O sea, nuestros países, nuestros continentes son básicamente grandes productores de alimentos. Mientras que Europa comienza a tomar mucho de esos alimentos, porque tiene problemas de estructura. Hay una ventana de oportunidad, pero no solamente se le vende a Europa, ¿no? Eso es una de las grandes tendencias de nuestro continente. Avanzando entonces con esto, salimos de lo económico. Ahí. Esta es una característica que nosotros tenemos en nuestro continente: la estructura agraria. Han habido muchas transformaciones en el mercado de empleo, en la producción de alimentos, en la incorporación de tecnología, en la apertura de nuevos mercados, como continente. Varía de acuerdo a cada país. Pero si hay algo que ha sido difícil de cambiar y que forma parte de nuestra construcción histórica de la ruralidad latinoamericana, es la estructura de la tenencia de la tierra. Por el tiempo, no me voy a detallar mucho, pero lo resumo de la siguiente manera. A pesar de todas esas transformaciones, a pesar de los cambios que han habido, pocos siguen teniendo mucho y muchos siguen teniendo poco: tierra. Y en nuestro continente, en el siglo XX, han habido fuertes intentonas de transformar esto, y así nos fue. Y hoy, a pesar de todos los cambios que han habido, del aumento de la riqueza en términos tanto absolutos como relativos, nuestra estructura agraria se mantiene con las mismas características. Una de las grandes transformaciones de los modelos de desarrollo, básicamente norteamericano, japonés, es que justamente es lo inverso a nuestra estructura de tenencia de tierras.
está apostado más hacia la medianización de la estructura. Y no a estas características que ustedes vean, el caso europeo y los casos latinoamericanos, y por tomar solamente un país, Francia, el 52% en los años 90 de los productores tenía el 13%, los que tenían productores la cantidad de productores de más de 100 hectáreas era un 5% y poseía el 25% de la tierra. Podemos tomar cualquier país, ya que estamos en Ecuador y por ser tan buenos anfitriones, ustedes vean, Ecuador tenía menos del 20% de la tierra, el 83% poseía el 20% en los 90. Cuando vamos, esto lo llevamos al 2010, el 85% prácticamente se mantiene, 21%, pero el 2% ya pasa a tener un 40%, era un 3%, un 35%. La tendencia es que cada vez la concentración de tierras es una realidad. ¿Tá? Eso como tendencia general, y eso es una característica de la estructura agraria latinoamericana. No vayan a pensar que no, el problema es nuestro. Los ecuatorianos somos así. No, no, no. Es un problema continental. Basta leer a Tulio Halperin Dongui, este historiador argentino, la historia social de América Latina, o leer el ensayo de Eduardo Galeano sobre las venas abiertas de América Latina, y es una de las características de nuestro continente. La concentración de la tierra. Lo que está viendo en los últimos 15 años es que aparte de la concentración de la tierra, ahí entramos en un tema mucho más delicado aún, es el famoso land grabbing. La concentración de la tierra extranjerizada. Y ya ahí hablamos de un tema de soberanía nacional. Y que hoy se maquilla de muchas maneras. Sabemos que los países medio orientales, por sus problemas agroecológicos, de otras maneras están comprando tierras en América Latina para tener fuentes de agua, básicamente, y de producción de alimentos para sus sociedades. Entonces ahora no es solamente un problema interno, es un problema de soberanía nacional, porque nos están comprando la tierra. Entonces, bueno, si no nos pueden invadir y conquistar de manera militar, lo están haciendo de vía económica, que a veces es mucho más poderosa. Entonces, para ir cerrando, el acceso al agua potable, quiero entrar en algunos indicadores sociales, para que veamos entonces cómo estamos. Ustedes vean que a nivel nacional, en los 90 el 85% en América Latina accedía a agua potable, eso aumentó al 94, 95 en lo urbano, 98 después. Sin embargo, ustedes vean que aunque se ha mejorado en lo que se define como área rural, todavía sigue habiendo deudas en ese sentido. Cuando pasamos a otro indicador de desarrollo social, que es el saneamiento, ustedes vean que a nivel latinoamericano, el 68% en los años 90, el 80% en el 2010, aumenta en el área rural, y ustedes vean que aunque se ha mejorado y mucho en el continente, sigue habiendo deuda porque es mucho menor con relación al área urbana. Después varía a nivel de cada país, pero como tendencia general. Y cuando vemos perdón, acá se repitió, a electricidad, ustedes vean las diferencias que hay. Hay casos bien interesantes, por ejemplo, Chile, 99% de Chile está electrificado, y esto llega a una casi totalidad en el 2010, y estas tendencias se mantienen. ¿tá? Y ustedes vean lo interesante, que en materia eléctrica también se ha mejorado mucho en lo rural. Acá sí podemos decir que la brecha ha disminuido. En términos de electricidad ha habido una mejora como indicador de desarrollo social. Desigualdad. Bueno, este es un tema no menor. Lo que se utiliza es el coeficiente de Gini, que lo que nos mide es la distribución, cómo se distribuyen los ingresos básicamente. Cuando está en 1, cuanto más cerca de 1 quiere decir que ese 1 lo agarra todo, y cuando está cerca de 0 es porque estamos parejitos, a todos nos toca en partes iguales. De ahí hay una variación. Y ustedes vean que en los 80
Miren qué datos interesantes en el caso europeo. Voy a tomar solamente Francia. En los 80 Francia tenía un 0,3 de Gini y miren cómo va evolucionando hasta el 2010, prácticamente igual. Después de leer este cuadro me di cuenta por qué Piketty se preocupó y comenzó a investigar el tema de la desigualdad social en Francia. Claro, cuando mira esta serie de datos dice, ¿cómo puede ser que nada haya cambiado? Y cuando lo abre en percentiles y comienza a mirar a los más ricos de los ricos, ahí se da cuenta que ahí estaba el problema. Era cómo se medía. ¿Va? Pero con estos datos uno dice, claro, algo no puede ser que esto se mantenga tan constante. Ustedes vean qué es lo que pasa con Ecuador, 50, 54, 56, 49. Acá comienza a ver, del 2000 al 2010, comienza a haber una mejora, es decir, comienza a haber un camino hacia la equidad social. Sin embargo, sigue siendo alto de los países del continente, ¿no? Chile, por ejemplo, tiene un problema de desigualdad social. Tiene indicadores económicos muy interesantes, pero evidentemente hay pocos que están tomando mucho. Para no aburrir, seguimos, ya para ir terminando realmente. Si a este corte nosotros ahora le agregamos pobreza, la línea de pobreza, ¿qué es la línea de pobreza? Bueno, lo que mide es los ingresos de una persona o de una familia. ¿En función de qué? Bueno, en función de un mínimo básico para poder sobrevivir. A eso le llamamos marginales o tasas de marginalidad. Lo mínimo, lo que hoy hablaba el prefecto, de $2 con y algo. El Banco Mundial le llama $1 por día. ¿Tá? Y cuando hablamos de pobreza, hablamos ya no solamente de comida, sino de algunos servicios básicos, ¿no? Poder vestirse y poder un techo donde vivir. ¿Tá? Entonces ustedes vean las diferencias que hay en estos 5 países, de los 80 al 2010, y evidentemente, a no ser Uruguay, la pobreza se concentra en las áreas rurales. ¿Tá? Tiende a concentrarse en las áreas rurales. Medida de esa manera, por ingresos. ¿Tá? ¿Cuánto billete hay en el bolsillo de la persona? Reflexiones finales. El espacio rural latinoamericano, en los últimos 30 años, se advierten los procesos de consolidación de transición demográfica, impacto en la configuración de la familia rural, urbanización de pequeños y medianos centros urbanos, desarrollo del modelo tecnológico intensivo, ¿no? De producción y caminando hacia las vías tecnologías con mucha velocidad, transformación estructural del mercado laboral, la continuación de los procesos de migración campo-ciudad, nuevas conceptualizaciones de lo rural donde se incorpora espacio de consumo, preservación de ambiente, diversidad de relacionamiento con el espacio urbano, diversificación de la economía rural, donde aparece lo no agrícola, nuevas formas de direccionamiento de las inversiones, no es solamente en lo productivo, marcado énfasis en la dimensión territorial, diversidad de funciones, no es solamente lo agropecuario. Ustedes piensan que como parte de las políticas públicas también, a veces uno no lo ve mucho, es infraestructura, producción, bien, género, generaciones, pero a veces nos olvidamos de la parte cultural y lúdica en los espacios rurales. Sean ustedes jóvenes en el medio rural, ¿qué hacen un sábado? Y compárenlo con un joven del medio urbano. ¿Cuánto teatro hay? ¿Cuánto cine hay? ¿Cuántas actividades de recreación hay? ¿Cuántos campos deportivos hay? ¿Cuántos espacios para hacer deporte hay para un joven? ¿O para un adulto mayor? ¿O para una familia? Y muchas veces las políticas públicas dejan de lado ese tema. Parecería que el ciudadano, o mejor dicho, el poblador rural no es un ciudadano integral, que también tiene derecho al consumo cultural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Por lo menos lo que yo he estudiado en temas de joven rural, ese joven se junta con otros amigos y ¿qué hacen? Toman alcohol. Y cuando aparece el alcohol, ¿qué aparece? Problema. Con seguridad va a aparecer el problema. ¿No?
Entonces, bueno, el tema de las políticas culturales para el desarrollo rural debería ser un tema a ser incorporado. Ya para realmente terminar, revalorización de la complementariedad entre lo agropecuario y el desarrollo de otras actividades no agrícolas, priorización de la competitividad del territorio, interacción entre diferentes centros urbanos rurales que configuran un entretejido que se va a reconfigurar como espacio social rural. ¿Qué tenemos que se mantiene a pesar de estos cambios? La pobreza rural se mantiene como una constante de expresión de la desigualdad social y finalmente la estructura social agraria se mantiene con las características sociohistóricas que han pintado lo que es nuestro continente rural latinoamericano y que sin ninguna duda sigue siendo una asignatura pendiente el ser trabajado, elaborado y por más buena voluntad que se tenga a través de políticas públicas que realmente incorporen no solamente una mejor distribución de la tierra, sino también incorporen, de acuerdo a los desafíos actuales, conceptos de soberanía nacional que nos garanticen a los que vivimos en estos espacios, sean rurales o urbanos, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Porque el desarrollo rural también implica desarrollo urbano y en definitiva forma parte de la estrategia de cualquier sociedad como un concepto mayor de desarrollo que es apuntar en definitiva hacia una sociedad más humana, más integrada y en definitiva uno de los desafíos que se plantea actualmente y que la CEPAL lo está trayendo como elemento a ser tenido en cuenta en los modelos de desarrollo rural, más equitativa, para una mejor forma de vivir, no sé si será parte del buen vivir, pero que sin lugar a dudas significará mejores formas de vivir, no solamente para nosotros, sino también para los que vienen después de nosotros. Muchas gracias.